Buenas noches a todos. Vamos a seguir en este segmento dedicado al derecho empresario con el desarrollo del contrato que comenzamos hace un par de semanas, que es el contrato de fideicomiso. Si bien recuerdan, la semana pasada estuvimos analizando un poco lo que era la figura del fiduciario. Esta figura tan importante en el contrato que básicamente depende del éxito del emprendimiento de la propia figura. Recuerden la frase que mencionamos, que en el ámbito del fideicomiso dice que un fideicomiso es tan bueno como lo es su propio fiduciario. ¿Y eso por qué? Simplemente porque el fiduciario es la cabeza del emprendimiento. Es aquella persona que recibió la confianza del fiduciante, de los fiduciantes, de aquellas personas que traen los bienes al contrato, y que es el encargado de administrar y de llevar adelante el proyecto, siendo el responsable del emprendimiento en su totalidad. Si recuerdan, hablamos quiénes podían ser y qué características tenía o que tenía que tener el contrato para el ejercicio de la función. Dijimos que podía ser una persona única o plural, que podían actuar de manera conjunta o indistinta, y que esta persona podía ser tanto una persona física como una persona de existencia ideal. Recuerden que nos detuvimos también en el tema de la remoción, de la sustitución y la renuncia. Si bien recuerdo, terminamos el programa pasado haciéndonos una pregunta y que tiene que ver con la identidad que le da la ley de fideicomiso, la 24441, a esta figura del fiduciario y que nos habla del buen hombre de negocios. Este no es un concepto nuevo, no surge de la ley de fideicomiso, sino que ya está presente en lo que es el Código de Comercio. Nos habíamos preguntado entonces quién era el buen hombre de negocios. Si era aquella persona que hacía buenos negocios o cómo definíamos este concepto que es un poco vago o indefinido para determinar los límites de la responsabilidad del fiduciario. ¿Qué es lo que vamos a decir? Básicamente que un fiduciario no necesariamente tiene que hacer buenos negocios. Recuerden que es una persona que goza de nuestra confianza y que no necesariamente es un especialista en los distintos ámbitos que el emprendimiento envuelve. Pero hay algo puntual y que es muy importante. El fiduciario será un buen hombre de negocios si toma las diligencias necesarias y particulares del emprendimiento que intenta llevar adelante. ¿Qué significa esto? Que a mí no me interesa en un fideicomiso inmobiliario, que es el caso que siempre estamos tratando, que el fiduciario conozca de arquitectura o de ingeniería, sino que tome las precauciones para, si tiene que desarrollar una obra, contratar profesionales idóneos, llevar adelante los trámites de habilitaciones pertinentes, etc. Vale decir, los mínimos requisitos de una diligencia específica para el emprendimiento que se intenta llevar adelante. Hay una cuestión que identifica a las obligaciones del fiduciario y que es la obligación más importante de este. Ustedes habrán podido notar que el contrato de fideicomiso reviste algunas coincidencias con lo que es el contrato de mandato. O sea, prácticamente es un mandato de confianza que nosotros le hacemos a una persona. Pero hay algo que lo distingue fundamentalmente y, como dijimos, es la obligación principal del fiduciario. El fiduciario está obligado a rendir cuentas, por lo menos una vez al año. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debe rendir cuentas? Recuerden que el fideicomiso tiene quit, por lo tanto, debe llevar estados contables. Y básicamente, en este ámbito de los estados contables es donde el fiduciario encuentra la rendición de cuentas. Por supuesto que, eventualmente, cualquier fiduciante o cualquier beneficiario, vale decir, cualquier legitimado que tenga un interés en el emprendimiento, le podrá reclamar cualquier tipo de información si está previsto en el contrato. Recuerden que la periodicidad es por lo menos una vez al año, pero puede pautarse sin ningún problema la periodicidad que las partes propongan o tengan necesidad de tener esa información. La diferencia básica con el contrato de mandato es que esta obligación no puede eximirse. En el mandato puede dispensarse el mandante al mandatario de la obligación de rendir cuentas, pero en este caso, en este contrato tan particular, no es admisible esa exhibición. Es importante que las personas indaguen o pregunten sobre cómo es el tema de la superposición de roles. Y en este caso, el fiduciario tiene bastante que ver. ¿Por qué?
Por ejemplo, una de las preguntas que surgen habitualmente es si un fiduciante puede ser fiduciario. La respuesta es no. Hay una prohibición expresa de que el fiduciario no puede revestir además la calidad de fiduciante. No puede existir esa superposición de roles. Yo en este sentido voy a tomar una tendencia de lo que es el trust anglosajón, lo que es el fideicomiso norteamericano, donde el settlor, que es nuestro fiduciante, necesariamente debe dejar la administración totalmente, no puede tener ningún tipo de injerencia en el emprendimiento de nuestro fiduciario, que es el trustee del derecho anglosajón. Entonces, no tiene que tener ningún tipo de control más allá de lo que surja del contrato sobre el poder de decisión del emprendimiento. Para ello, destinó su confianza al fiduciario. Entonces, esta superposición de roles de fiduciante y fiduciario no es admisible. ¿Qué otras superposición de roles que tienen que ver con el fiduciario no es admisible? La del fiduciario con la figura del beneficiario y con la figura del fideicomisario. ¿Por qué? La respuesta la encontramos también en la misma ley. El fiduciario tiene una incompatibilidad en el sentido de que no puede quedarse con bienes propios del fideicomiso. Hay que tener en cuenta que hay muchos fideicomisos que han sido redactados en donde, por lo general, la figura, volviendo digamos a lo que es el ámbito del fideicomiso inmobiliario, la figura del fiduciario la lleva adelante un escribano, que obviamente merece la confianza de todos los intervinientes. Puede ser el escribano o cualquier otra persona, recuérdenlo. Pero suele quedarse con algún tipo de propiedad. Supongamos se hace un edificio y entonces se queda con un departamento. Si se hace un loteo, se quedará con algún lote. Y bueno, y acá está esa incompatibilidad. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de contratos? ¿Es válido? ¿No es válido? Y es válido en la medida de que las partes no lo impugnen. Hay una incompatibilidad definida en la ley que el fiduciario no puede quedarse con bienes del fideicomiso. Digamos, si el contrato se desenvuelve de manera lineal y no surge ningún tipo de problema, no habrá problema. Pero hay que tener precaución con ese tipo de cláusulas que suele ser más común de lo que se cree. ¿Cuáles son, digamos, aquellas figuras en las que puede haber superposición de roles? La de fiduciante con beneficiario y con fideicomisario. Recuerden que el fiduciario administraba los bienes digamos, para restituirlos con el máximo del plazo legal de 30 años o el cumplimiento de una condición a lo que es el propio fiduciante o el beneficiario o el fideicomisario. También estas dos figuras, beneficiario y fideicomisario, pueden coincidir. El beneficiario es aquel que recibe los frutos y el fideicomisario vendría a ser como un beneficiario residual, que es aquel que recibe los bienes. Por lo tanto, como puede entenderse, beneficiario y fideicomisario pueden coincidir. Continuaremos con el desarrollo de la figura la semana próxima. Muchas gracias.